Estamos bien. Gracias. Entonces, dale, gracias, Rubén. Entonces, les mencionaba que para el año 87, las Naciones Unidas empieza a hablar de sostenibilidad y entonces empiezan a cambiar las prioridades de las grandes industrias globales. Hace muchos años, las prioridades principales de las industrias era generar utilidades, EBITDA, ¿cierto? Y ahí enfocaban todos esos esfuerzos como compañía, como industria, pero con los años y cuando empiezan a aparecer estos conceptos de sostenibilidad, de eficiencia energética, estas prioridades empiezan a cambiar y entonces se convierte en cómo producir más con menos. ¿Cómo logramos esto? Generando eficiencia y reducción en las materias primas utilizadas. Y no sé si ustedes sabían, pero una de las materias primas más costosas en el proceso de fabricación de las industrias es la energía eléctrica. Y hablemos un poco del costo del kilovatio hora hace 4 o 5 años, inclusive antes de la pandemia. Hablábamos que el kilovatio hora estaba alrededor de los 450, 480 pesos. Hoy en día el kilovatio hora puede llegar a los 1.400, que indica que tenemos un elevado incremento de este valor y por ende pues se eleva el costo de fabricación de nuestros productos, ¿cierto? Para el año 2022, la Agencia Internacional de Energía declaró emergencia energética global. ¿Y qué significa esto? Que estamos consumiendo más energía de la que podemos producir. Entonces ya empezamos a tener un tema más complejo y a buscar soluciones para poder solventar este problema. De los participantes, ¿quién podría decirme, abrir el micrófono y con sus palabras decirme qué es eficiencia energética? Para ustedes, para cualquiera que quiera participar. ¿Qué consideran ustedes que es eficiencia energética? A ver, ¿por qué tan tímidos? Alguien ahí se arriesgó. Eficiencia energética es la adecuación de nuestra maquinaria y tener esta maquinaria con buenos productos para el ahorro de energía. Correcto. Existe algo súper clave, ahorro de energía. Y miremos el concepto que dice. Definimos eficiencia energética como el uso eficiente de la energía con el principal objetivo de proteger el medio ambiente. ¿Cómo? Generando estos ahorros que estás mencionando. Y entonces entramos en un gran dilema. Es que no podemos detener el crecimiento de la población ni el crecimiento de la demanda mundial de energía. Pero ¿qué sí podemos hacer? Podemos cambiar la forma en la que la utilizamos. Y es ahí donde empezamos a hablar de ahorros, de cómo reducir esos consumos para lograr, primero, tener productos más económicos y al mismo tiempo aportar a la sostenibilidad. Inclusive hoy en día son indicadores que se miden en las compañías. ¿Qué tan sostenibles son las compañías? No sé si se han dado cuenta que en los últimos 3, 4 años, cuando salen las nominaciones a las mejores empresas, ya no solo es el gerente más eficiente, ya no es la compañía con más EBITDA, sino las compañías más sostenibles, porque el tema realmente está crítico, porque si al tema de la emergencia energética global le sumamos los problemas de contaminación, entonces ya el tema se vuelve más crítico, ¿cierto? Hablamos de eficiencia energética en hogares, en oficinas, y yo creo que el tema ahí es súper claro, porque en el día a día nos damos cuenta que las personas cada vez buscan electrodomésticos más eficientes, cada vez las personas son más conscientes en sus hogares que debemos mantener apagada la iluminación que no se necesita, electrodomésticos que no se necesitan. En las oficinas cada vez buscamos ahorrar energía eléctrica, ahorrar el consumo de agua, ahorrar papel. Entonces digamos que el tema ha venido creciendo y las personas son cada vez más conscientes de este concepto. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de eficiencia energética en las industrias? Ahí cambia un poco, porque tenemos aún mucho desconocimiento de este concepto y de las prácticas que podríamos llevar en los procesos industriales para generar estos ahorros que tanto necesitamos. Sé que hay muchos ingenieros con conocimiento y que saben cómo atacar estos procesos para lograr la eficiencia necesaria,
pero otros que de pronto en el desconocimiento seguimos utilizando arranques directos, arranques estrella triángulo, que son muy ineficientes, pero que pues por temas de costos han funcionado durante años. Y esa es la idea, venir migrando y lograr avanzar en todos estos métodos de arranque. Para que entendamos un poco el consumo global, el 28% del consumo global de energía viene del sector transporte, el 21% lo consume el sector residencial, el 18% los edificios, el 2% aproximadamente centros de datos y el 31% lo consume la industria o la infraestructura. Y peor aún, de este 31%, el 70% de la energía consumida viene por motores eléctricos, especialmente motores trifásicos de corriente alterna. Entonces ya empezamos a entender la magnitud y la posibilidad de generar ahorros energéticos. Ahora los invito a pensar un momento en una industria, solo una industria, y quien la tenga puede abrir el micrófono y mencionarla, una industria que no tenga un motor eléctrico, solo una. Y probablemente se van a quedar ahí 2-3 horas tratando de encontrar una y no la van a lograr tener. ¿Por qué? Porque hasta la empresa más pequeña que fabrica arepas necesita un ventilador, necesita un motor en el molino. Entonces, es imposible tener industrias sin motores eléctricos. Y si logramos tener motores eléctricos con arranques inteligentes y eficientes, vamos a lograr tener procesos más eficientes y más completos. Quiero compartir con ustedes un breve resumen de nuestra oferta de variación de velocidad y arrancadores suaves y adelantarles un poco de lo que viene este año en lanzamientos antes de darle paso a Rubén Velandia con los casos de éxito y ya el tema un poco más técnico. Entonces, empezamos con la oferta Easy. Para los que no la conocen de pronto, la oferta Easy es una oferta diseñada para lo esencial, procesos industriales básicos, sencillos, donde no necesitamos protocolos especiales de comunicación, donde no necesitamos conectarnos con un software para programar los equipos, y tenemos acá dos variadores que conforman la oferta. Uno es el Altivará TV310, es un variador que va desde 0.5 caballos hasta 30 caballos, y tenemos el ATV610, que es un variador que va desde 1 caballo hasta 250 caballos. ¿Cuál es la diferencia de estos dos equipos? Que el 310 es un equipo de propósito general. Es un equipo que permite hacer control vectorial, control escalar, se programa desde el panel, tiene Modbus RTU por defecto embebido, pero que sirve para diferentes tipos de aplicaciones. Bombas, sirve con bandas transportadoras, compresores, mientras que el 610 es un variador más para fluidos, es un variador para control escalar, ventilación, bombas específicamente. Es un variador que viene con un operador extraíble, como lo ven en la imagen. Este operador se puede llevar a la puerta del tablero para evitar tener que abrir los gabinetes cuando necesitemos modificar cualquier parámetro de este equipo. Ambos equipos se comercializan solamente para rangos de tensión entre 380 voltios y 460 voltios. Luego de este tenemos la oferta Machine, es una oferta un poco más gama media, donde tenemos el Altivará TV12 que va desde 0.25 caballos hasta 5 caballos a 220 voltios. Solamente se fabrica a 220 voltios, o bueno, en el rango de 200 voltios. Y este equipo sí permite conexión con SOMUV. SOMUV es un software que nosotros tenemos gratuito para programar equipos, ya lo vamos a ver de pronto un poco más a detalle con Rubén. Y es un variador que también viene en versión monofásica hasta 3 caballos. Luego de eso tenemos el Altivará TV320, y creo que este sí lo conocen todos, es uno de los equipos más vendidos en unidades en todo Sudamérica. Es un equipo que viene en 3 versiones, viene en versión compacto, este que vemos acá a la derecha, versión IP65 o IP66, la versión del medio, y la imagen de la izquierda, que es la versión tipo libro, muy utilizado por tableristas por tema de optimización de espacios. Es un equipo que tiene un sistema muy eficiente de refrigeración, de ventilación, y por ende permite poner variadores lado a lado y optimizar los espacios dentro de los tableros. Este variador ATV320 viene desde 0.5 caballos hasta
20 caballos inicialmente, pero ahí les tengo una buena noticia, y es que a partir de mayo, pues de finales de este mes, vamos a poder tener este equipo en dos nuevas potencias, que es 25 y 30 caballos, para el nivel de tensión de 440 voltios. Para 200 voltios lo tenemos disponible desde 0.5 hasta 20 caballos. Ese es un equipo que viene con PLC embebido, de funciones de PID, es un equipo que viene con transistor de frenado. Eso significa que nos permite conectar resistencias de freno y trabajar aplicaciones regenerativas. Permite conexión con SOMUV y es un equipo bastante completo y con mucha base instalada en el mercado colombiano. Finalmente, tenemos la oferta Process. Esta oferta es la oferta más premium que tenemos disponible en el mercado. Viene en dos líneas. Una es el ATV 600 o el famoso ATV 630 y el ATV 930. Ambas líneas de variadores vienen en rangos de potencia desde 1 caballo hasta 500 caballos. La diferencia principal entre el ATV 630 y el ATV 930 son las aplicaciones. Entonces, el ATV 630 es un equipo que viene con un software embebido para aplicaciones de fluidos, como por ejemplo bombas. Si ustedes van a la industria, se van a dar cuenta que la mayor parte o la mayor cantidad de aplicaciones tienen sistemas de bombeo. Entonces es un equipo que viene con un software dedicado, nos permite encontrar el punto más eficiente de la bomba, entre otras características únicas del mercado, que permite generar unos ahorros bastante interesantes. El ATV 930 es un equipo más de trabajo pesado, es un equipo más para aplicaciones regenerativas, aplicaciones que necesitan encoder, por ejemplo. Ustedes saben que existen industrias que utilizan motores con encoder en el eje. Este encoder nos permite controlar la posición y la velocidad de estos motores. El ATV 900 o el 930 permite recibir la señal del encoder y hacer un lazo cerrado de control. Ambos equipos, vuelvo y repito, van hasta 500 caballos a 400 voltios y para el nivel de tensión de 220 voltios, estos equipos llegan hasta 100 caballos en ambas versiones. Puede venir en versión floor standing. Floor standing es que viene en un gabinete ensamblado desde fábrica, y la versión wall mounting, que es la figura de la izquierda, que viene ya para ensamblar en gabinete. Estos equipos o esta línea Process tiene características que los diferencia de muchos otros fabricantes en el mercado, y es, por ejemplo, que los equipos vienen con reactancia en el bus DC. Significa que tenemos reducción de armónicos de un 88, 85% a un 40, 42%. Vienen con filtro EMC embebido para el tema de ruido electromagnético, cuando necesitamos instalar variadores en aplicaciones donde tenemos muchos sensores, por ejemplo los hornos, siempre debemos utilizar filtros EMC. En nuestro caso la línea Process ya viene con los filtros embebidos. Viene con web server embebido, viene con medidor con precisión del 75%, viene con tecnología de códigos QR, de pronto para los que no lo sepan. Estos variadores, cuando se alarman, cuando se genera una falla en la máquina, muestran un código QR en la pantalla, en el operador digital que ven acá. ¿Qué nos permite este código QR? Normalmente los variadores que se encuentran en el mercado, cuando se alarman, muestran un código de error en la pantalla. ¿Qué tiene que hacer el operario? Llevar el código de error a un manual, a veces 300, 400 páginas, y empezar a buscar a qué corresponde ese error para poder solucionarlo. En nuestro caso, nuestros procesos generan el código QR, ustedes capturan la imagen con la cámara del teléfono celular, les muestra un link y entrega toda la información referente a ese error, ahorrando un montón de tiempo. Normalmente un operador puede gastarse hasta media hora buscando fallas en un manual. Aquí lo pueden hacer en 1, 2, 3 minutos, optimizando mucho el tiempo. Y finalmente, en la línea de arrancadores suaves, tenemos, o hasta la fecha, hemos tenido dos principales, que es el ATS-22 y el ATS-480. El ATS-22 es un arrancador diseñado para aplicaciones estándar, aplicaciones básicas, como ventiladores, bandas transportadoras, bombas centrífugas. Es un arrancador que va desde 4 kilovatios hasta 200 kilovatios y que tiene contactor de bypass embebido.
El operador es un operador con display de 7 segmentos, como lo ven en la imagen. Es un equipo, vuelvo y repito, para aplicaciones estándar. Cuando vamos a aplicaciones de trabajo pesado, industrias como la minería, como el oil and gas, ya empezamos a hablar de la TS480. Este es nuestro arrancador más top a la fecha. Es un arrancador que va desde 4 kilovatios hasta 900 kilovatios, más o menos unos 1200 amperios. Este arrancador no viene con el contactor de bypass embebido, pero es opcional. ¿Por qué es opcional? Porque estos equipos vienen con una electrónica de potencia sobredimensionada, lo que hace que el contactor de bypass sea opcional. El equipo puede trabajar sin el bypass y no va a tener reducción de vida útil. Donde sí recomiendo utilizar el contactor externo cuando tengamos mala calidad de la red eléctrica, porque en esos casos pues, la electrónica de potencia sí va a tener algunas novedades. Para los próximos 2 meses, entre mayo y junio, vienen unos nuevos lanzamientos. Vamos a tener lanzamiento del ATS 130. Es un arrancador suave muy básico, con potenciómetros, es un arrancador suave con control a 2 fases y que viene de 11 kilovatios hasta 55 kilovatios. Vamos a tener el ATS 430, que es un arrancador suave también con control a 2 fases, entre 4 y 200 kilovatios, y el 490, que este es un equipo muy esperado este año. El ATS 490 es la versión más avanzada del ATS 480, es un arrancador suave que viene con web server embebido, viene con el operador digital igual al de un Altivar Process, un variador Altivar Process. El arrancador suave viene con posibilidad de diferentes protocolos de comunicación embebido, tiene Modbus RTU, viene con control a 3 fases y viene con contactor de bypass embebido. Entonces va a ser el arrancador más completo que vamos a tener y estos llegan a complementar la oferta. No estamos sacando ningún arrancador del mercado, vamos a quedar con una oferta de 6 arrancadores suaves disponibles para el mercado industrial colombiano. Hasta la fecha, ¿alguna inquietud antes de darle paso a Rubén? Listo, entonces, bueno, ok, perdón. Listo, entonces me presento. Buen día para todos. Muchas gracias al equipo de INSA por la invitación. Mi nombre es Rubén Velandia, ingeniero electromecánico de profesión. Yo soy especialista en este caso de variadores de baja tensión y media tensión o la unidad de Power Drives para Schneider Electric. Mi cargo, PAE o Product Application Engineer, ingeniero de aplicaciones de producto, en este caso para la zona andina. En este caso se llama Clúster Norte, incluye 3 países, como ya lo dijo Erwin, Venezuela, Colombia y Ecuador. ¿Listo? Entonces vamos a ver un poco aquí el tema de drives. Voy a meterlos ahí como un poco al tema de eficiencia energética, que ya lo indicó un poco mi compañero. También si tienen una pregunta puntual, pueden abrir su micrófono. Ahí de pronto me colabora Manuela si hay alguna pregunta en el chat, si les da de pronto miedo a abrir el micrófono, lo pueden colocar en el chat y vamos respondiendo. ¿Listo? Si quieres, Rubén, yo te voy ayudando ahí con el Listo. chat. Entonces, mi compañero ya habló un tema de dónde se consume la mayor cantidad de energía a nivel global. Entonces, él hizo mucho enfoque en el tema de que la industria o la mayoría de fuentes o segmentos donde se trabajan, en este caso donde está la industria, donde están data centers, donde están residencial, digamos que directa o indirectamente todos los días, digamos, interactuamos con estos equipos, ¿no? Hasta para abrir el bricks o la caja de leche, ¿cierto? Ahí estuvo involucrado un motor eléctrico, o para transportarnos también, de pronto, está en este caso un motor eléctrico, ¿listo? Entonces digamos que los motores eléctricos consumen el 70% de esa energía a nivel global. Entonces están, por ejemplo, en puente grúas, en compresores, bombas centrífugas, maquinaria, ventilación, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y digamos que aquí existen 3 tipos de motores. ¿Listo? En este caso, digamos que un motor se considera una carga inductiva.
listo, va a cambiarlo a verde, listo, se considera una carga inductiva. Y digamos que existen estos motores y podemos mover, por ejemplo, un ventilador, podemos mover un compresor, una bobinadora, una bomba de cualquier tipo. El mundo de bombas es súper amplio, ¿no? Tenemos bombas de desplazamiento positivo, helicoidales, centrífugas, peristáticas, de pistón, de tornillo, etcétera, etcétera. Extractores, elevadores, trefiladoras, molinos, ¿listo? Molinos verticales, horizontales, bueno, etcétera. Y digamos que más del 70% de las cargas se mueven con este motor, este tipo de motor. Entonces tenemos un motor asíncrono. ¿Alguien de pronto sabe por qué se llama motor asíncrono? Alguien que por favor me indique en el chat o que quiera abrir su micrófono por qué existe ese motor y por qué se llama asíncrono. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Porque señor. existe un deslizamiento que hace diferente a la velocidad de la red, a 60 Hz, un poquito menos por el deslizamiento. Sí, digamos que casi le pegas. ¿Listo? ¿Alguien da más? Por ahí que quiera abrir su micrófono. Gracias, Alexander, por tu participación. Ese es para los premios, ¿no? El televisor y todo lo que, el variador que vamos a rifar, ¿no? Manuel está anotando ahí quién participa, ¿no? La velocidad Sí, del sí, rotor y el estator Porque es así. sí, es porque por es el así. deslizamiento, por el tema de la diferencia entre el rotor y el estator. Ok, muchas gracias. Entonces digamos que este motor se considera un motor de inducción hoja o la ardilla, pues él tiene un rotor y tiene un estator. Y digamos que el campo magnético que se genera entre el estator, ¿cierto? Digamos que cuando tú compras un motor dice 1800 RPM, pero cuando tú vas y ves la placa, pues realmente dice 1785 o 1775. ¿Qué significa eso? Muy bien, pues gracias a Alexander y Margie. Tiene un deslizamiento y la velocidad del campo magnético del estator va a 1800, ¿cierto? Pero la del rotor va a 1775. Y también depende del tipo de carga, ¿no? Digamos que el deslizamiento en un motor, lo ideal es que no sea mayor al 1%. Si ese deslizamiento en este caso se incrementa, pues en este caso ya hay un problema en el motor y si ese deslizamiento es muy alto, pues ese motor va a disipar digamos, ese deslizamiento en temperatura, ¿no? Un deslizamiento muy grande puede generar pérdidas de energía, como ya lo dijo mi compañero. ¿Listo? Entonces, digamos que existen esos motores con estas eficiencias, ¿listo? En este caso, eficiencias que pueden ir desde IE1 hasta IE5, ¿listo? Ya hay eficiencias que son IE6 y hasta IE7, motores que son refrigerados por agua, pero digamos que empresas que estén certificadas en ISO 50001, ¿listo? No deberían tener este tipo de motores, ¿listo? Porque su eficiencia es muy baja dependiendo de la norma de fabricación. En este caso, la norma de fabricación, la ISS 63425, la que cumplen todos los motores, pues uno en esa jungla de marcas pues encuentra muchos equipos, ¿no? Y puede que sean IE1 y IE2, pero su eficiencia puede estar por debajo del 80%. Entonces, esos motores no deberían estar en las industrias, ¿no? Si les hacen una auditoría y tienen la certificación ISO 50000, pues de pronto ponen en riesgo esa certificación. Lo ideal es que si hacen proyectos nuevos, ¿cierto? Sean eficiencias así de 3 para arriba, ¿listo? Y también depende del fabricante, ¿no? Entonces es súper importante. Y tener presente que los motores cuando en este caso se mandan rebobinar, pues pueden perder una eficiencia aproximadamente entre un 3% hasta un 5%. ¿Listo? Cuando se rebobina un motor. Y no todos los motores sirven para colocarle variadores de velocidad. Motores que sean de 2010 para atrás, hay que validar que su esmalte o su clasificación sea un poco mayor y resista, en este caso, las tensiones en los bornes, ¿no? Entonces, una clasificación del esmalte puede ser clase F, ¿cierto? En adelante es lo ideal. Y que diga en la placa del motor, que diga inverter
en este caso ducty o heavy duty, ¿listo? Para trabajo pesado. También tenemos otro motor, ¿listo? Ahí ya saltamos al otro tipo de motor, el motor síncrono, ¿listo? Síncrono, yo creo que su nombre lo dice. En este caso tenemos el mismo estator, ¿cierto? Pero internamente lo que tenemos es un rotor, ¿cierto? O se llama motor de imanes permanentes, ¿listo? Este motor es un poco más pequeño, es más eficiente, ¿listo? Y digamos que al no producirse deslizamiento, porque el campo magnético del estator va sincronizado con el rotor, por eso se llama síncrono, en este caso, pues genera menos pérdidas energéticas. Mucha de la industria está migrando a este motor, ¿no? Industria pesada, por ejemplo, industria en los segmentos de oil and gas, se están trabajando ya motores síncronos, ¿listo? En este caso, pues es un motor que hay que tener una consideración súper importante porque un motor puede ser motor o generador. Al no tener deslizamiento, en este caso, pues, se puede producir de pronto una descarga eléctrica. Si yo, por ejemplo, estoy conectado aquí con los bornes y de pronto hago girar el rotor, ¿cierto? Puedo sufrir de pronto una descarga eléctrica, ¿listo? Entonces ahí tener presente que tener mucho cuidado con esto. Inclusive con un asíncrono también podemos sufrirla, ¿listo? Pero digamos que es un poco más de cuidado, ¿ok? Entonces, este motor, digamos que dependiendo de la norma de fabricación, puede ir de IE3 para arriba su eficiencia, ¿ok? Ya por último, tenemos en este caso un motor de reluctancia, ¿listo? Ups, perdón, se me perdió el mouse, acá. Un motor de reluctancia, uy, aquí no me deja rayar. Bueno, digamos que el campo magnético, este tipo de motor, el campo magnético, en este caso tiene la forma del campo magnético y tiene unas placas separadas y eso hace que sea pues también un motor eficiente, ¿listo? Digamos que con los equipos que tenemos nosotros, ahí como para que lo tengan ahí presente, digamos que con un, ups, perdón, no me está sacando el mouse, acá. Con un variador de velocidad, ¿cierto? O variable speed drive, ¿cierto? Podemos mover un motor asíncrono, ¿listo? Con asíncrono, con un variador de velocidad, podemos mover un motor síncrono, ¿listo? Y con un variador de velocidad Schneider podemos también mover un motor de reluctancia, ¿listo? Digamos que con un arrancador suave, ¿cierto? Podemos mover, en este caso, eso para que lo tengan presente, solo, en este caso, los motores asíncronos, ¿listo? Los motores síncronos y de reluctancia solo los podemos mover con variadores de velocidad, digamos, Schneider, simplemente cambiando el algoritmo de control. Entonces, digamos que ese sería como el enfoque. Nosotros solo movemos motores trifásicos, listo, no movemos motores ni monofásicos ni bifásicos, solo trifásicos. Podemos tener una entrada bifásica, ¿cierto? Pero a 220 voltios, o monofásica, también le llaman a 220 voltios, y en este caso podemos mover un motor trifásico, ¿listo? Digamos que, como hablaba muy bien Erwin, en este caso el costo de propiedad de un motor, ¿cierto? O su vida útil se ve reflejado, ¿cierto? Digamos que a los 10 o a los 15 años, el consumo de energía es súper importante. Si yo escojo una mala eficiencia, pues los voy a pagar en costos energéticos. El costo de operación o el costo de propiedad de un motor a los 10, 15 o 20 años va a ser el 95%. ¿Listo? El 3% va a ser, en este caso, la compra. ¿Listo? Y el 2% va a ser el mantenimiento. ¿Listo? Entonces, tener una buena, digamos, eficiencia energética, una buena selección de equipos, pues me puede ayudar a reducir los costos de operación, como ya indicó mi compañero. ¿Listo? Voy a retornar aquí. Entonces, como les comentaba, el costo de propiedad de los motores con una operación a los 10 o 15, 20 años, el 95% va a ser el consumo de energía, ¿listo? Y el 3% en este caso va a ser la compra de ese motor y el 2% va a ser el mantenimiento, ¿listo? Eso le pega directamente a los costos de producción, como ya indicaba Erwin. Eso hace que me vuelva más competitivo.
digamos que aquí existen dos tipos de cargas, ¿listo? Nosotros las denominamos cargas de par variable o torque variable, ¿listo? Y cargas de torque constante, ¿listo? Entonces digamos que el torque variable es para aplicaciones de torque variable que requieren un torque mucho menor a bajas velocidades y aumenta rápidamente a altas velocidades a medida que el motor gira más rápido, la carga del motor aumenta. En este caso, mientras pierde la inercia, pues ese equipo, digamos que la potencia que requiere es mucho menor. Eso es lo que llamamos par variable. Aplicaciones que podemos encontrar: manejo de gases, de fluidos, bombas centrífugas, ventiladores, compresores centrífugos, compresores axiales y sopladores centrífugos. En este caso, la recomendación de nosotros, dependiendo del nivel de tensión, de la potencia, pues nosotros recomendamos un equipo multipropósito como el Altivar 310, el Altivar 320, Altivar 610 o Altivar 630. ¿Listo? Esa sería la recomendación para una carga de par variable, cada uno con sus características diferentes. ¿Listo? Para aplicaciones de torque constante, en este caso, el torque no varía en función de la velocidad, ¿cierto? Digamos que los algoritmos de control, dependiendo del proceso, lo importante de un variador de velocidad es mantener a bajas frecuencias, cuando tenemos, por ejemplo, aplicaciones de torque constante, a bajas frecuencias el 100% del torque. ¿Listo? En todo el tiempo, en toda la operación, el 100% del torque está disponible. ¿Listo? Y a medida que cambia la velocidad, el torque permanece constante y la potencia cambia linealmente, ¿cierto?, con respecto a la velocidad, y esto que los motores tengan una corriente relativamente altas o bajas a diferentes velocidades. ¿Listo? Aplicaciones que podemos encontrar: aplicaciones mecánicas, puente grúas, bandas transportadoras, mezcladores, bombas de desplazamiento positivo, compresores de desplazamiento positivo y sopladores de desplazamiento positivo. La recomendación de nosotros, dependiendo de la potencia, del nivel de tensión, en este caso tenemos el Altivar 310, el Altivar 320 y el Altivar 930. ¿Listo? Acá de pronto vemos como una línea de seguimiento. Si de pronto necesitamos la alimentación, en este caso bifásica o digámoslo así monofásica, pero a 220 voltios, salida trifásica, ¿listo? Nosotros movemos motores trifásicos, vuelvo y lo refuto, y en este caso podemos tener también alimentaciones trifásico a 220 y también a 380, 460. También tenemos este nivel de tensión, pero pues digamos que no es tan común acá, ¿listo? Sin embargo, están llegando estos niveles de tensión, por ejemplo, ya con el Metro Bogotá. Ahí la recomendación: para máquinas simples tenemos el Altivar 310, para máquinas un poco más complejas el Altivar 320, para procesos industriales tenemos el 630, el 930, y la línea ICI, como ya lo dijo mi compañero, con sus características, el Altivar 610, ¿listo? De pronto con un asesor de INSA pueden también, si tienen alguna aplicación, pues pueden pedir asesoría, ¿listo? Y si no, también directamente con nosotros, ¿ok? Entonces, un variador de velocidad, ¿cómo se conecta? Se conecta a un motor asíncrono, síncrono, reluctancia. Sin embargo, ahorita ya nosotros estamos haciendo pruebas con un motor que se llama en este caso se llama LHSRM, son motores síncronos que combinan reluctancia, imanes permanentes y en este caso un motor de inducción. ¿Listo? Esos motores pues digamos que son más eficientes, y también nosotros tenemos por ahí un desarrollo a futuro con un algoritmo de control. ¿Listo? Entonces digamos que un variador de velocidad va a estar, se conecta a la carga o un arrancador suave. ¿Listo? Dependiendo del perfil de operación, así vamos a ver el motor, pero en el almacén, porque en la industria siempre va a estar conectado a una carga, ¿listo? A una bomba, a una banda, a un ventilador, etcétera, etcétera. ¿Listo? Un unifilar básico, tenemos la barra principal, una protección con fusibles, un contactor principal o contactor de línea o interruptor, el variador ATB, en este caso en nuestra marca se llama Altivar, y conectado a un motor trifásico. ¿Listo? Nosotros movemos motores trifásicos. ¿Qué ventajas tiene? Pues control de velocidad y torque en todo momento. No se presentan picos de consumo, entonces la relación
se considera que es a 1 a 1 y su eficiencia es mucho mayor. Entonces, por ejemplo, con un variador de velocidad yo no tengo que corregir, en este caso, factor de potencia, ¿no? Porque una carga inductiva lo que hace es retrasar la tensión con la corriente y le pega directamente al factor de potencia y en este caso yo puedo ser penalizado. En este caso la CREC 015 o CREC 199 del 2019 también nos pueden penalizar por bajo factor de potencia o de pronto si sobrecompensamos también nos pueden penalizar. ¿Listo? Protección completa para la aplicación, para el motor y para la aplicación, permite ajustar rampas de aceleración y desaceleración. Digamos que dependiendo del tipo de carga, en este caso, hay que ajustar esas rampas de aceleración y desaceleración. Por ejemplo, yo he tenido aplicaciones donde he tenido que hacer rampeos en oil and gas hasta de 4 horas. Estándar, digamos que los equipos vienen hasta 999 segundos, que más o menos son 16 minutos. ¿Listo? Pero en caso de que necesitemos un rampeo mucho mayor, lo podemos hacer y adaptamos una control inside o un PLC que le haga, en este caso, le envíe la señal analógica que se mueva en esa estampa de tiempo para hacer un rampeo. ¿Listo? Es un equipo electrónico que ya trae red de comunicación, ¿listo? En nuestra marca, por ejemplo, la línea óptima, así como este equipo, que puede ser ATV600, ATV900, trae, en este caso, Modbus RTU, Modbus TCP/IP, y Ethernet IP, ¿listo? En los equipos más sencillos, la línea ICE o gama media, en este caso mínimo trae Modbus RTU, ¿listo? Y una de las ventajas del variador de velocidad es que al controlar la velocidad yo puedo trabajar de acuerdo a proceso, ¿listo? Y puedo ahorrar energía, ¿listo? Ahorita lo vamos a ver. Digamos que estos equipos se han convertido en los caballitos de la industria 4.0 y son los equipos electrónicos que más han ahorrado energía y más eficiencia energética han dado. Por eso su implementación y su importancia. ¿Listo? De pronto, ¿qué limitaciones tiene? O de pronto, digamos, desventajas, digámoslo así, podría tener. En este caso, pues que tiene un mayor costo, mayor complejidad, porque yo tengo que, en este caso, poner o capacitar al personal para que opere, en este caso, el variador de velocidad y le pega directamente al CAPEX, ¿listo? En este caso, a la hora que voy a hacer un proyecto, pues tiene un mayor costo, pero yo puedo tener un retorno de inversión muy rápido, ¿listo? El retorno de inversión de un variador de velocidad, dependiendo del perfil de operación, no es mayor a 2 años, ¿listo? ¿Cuánto es la vida útil de estos equipos? 20 años. Pero ustedes no me van a creer, yo he migrado equipos hasta de 33 años de operación. ¿Listo? Y por ser una carga no lineal, pues va a producir armónicos. ¿Listo? Armónicos hacia la red. Sin embargo, nosotros tenemos, en este caso, una norma, la IS 61000, la parte 312, que trae inductancia de línea en el bus DC y en este caso mitiga los armónicos entre un 80 a un 100% hasta un 48% en THDI, ¿no? Existen armónicos en corriente y armónicos en tensión, pero en este caso mitigamos los de corriente. ¿Listo? Digamos que al instalar un variador de velocidad, dependiendo del algoritmo de control, por ejemplo, nosotros tenemos un algoritmo de control que se llama Energy Saving, enfocado para bombas centrífugas y ventiladores, yo puedo tener un ahorro de energía hasta un 30% o máximo hasta un 60%. Eso depende del perfil de operación. ¿Listo? Si yo hago un control PID, bien sea por presión, por flujo, por temperatura, yo puedo tener hasta un 60% de ahorro de energía. ¿Listo? Y de pronto es validar cómo se hace el control. Y digamos que más del 50% de las aplicaciones a nivel global, ¿listo? Son bombas, centrífugas y ventiladores, ¿listo? Ahí es donde más gastamos energía para poder, en este caso, operar, ¿listo? Entonces ahí está el foco súper interesante, donde pueden ahorrar mucha energía, ¿listo? Digamos que así se conecta un variador, ¿listo? En este caso, pues, nosotros ¿qué tenemos? En este caso, pues, lo ubicamos de manera vertical, ¿listo? Por la parte inferior, pues, tiene un ventilador, tenemos un rectificador, un bus DC y tenemos un inversor, ¿listo? En este caso, pues, está conectado a una bomba, ¿cierto? Aquí traigo un ejemplo, entonces tenemos el motor conectado a una bomba donde tiene su rotor, su extractor, listo, tiene sus rodamientos, lado acople, lado libre, su ventaviola donde se
en este caso los motores se autoventilan cuando son autoventilados. Es una pregunta muy importante. A veces preguntan, bueno, de pronto, ¿cuánto es la mínima velocidad de un motor? La mínima velocidad de un motor, lo ideal es que si es autoventilado, no sea menor a 30 Hz. ¿Listo? Si es menor a 30 Hz, pues muy probablemente se va a aumentar la temperatura porque él tiene estas placas que disipan ese calor. Y el ventilador, pues el flujo de aire lo envía hacia acá, ¿cierto? Para poder disipar ese calor. ¿Listo? En caso de que sea menor a 30 Hz, pues a veces se le coloca en la parte posterior un motor que se encarga de ventilar ese motor y pues, por ejemplo, en aplicaciones como puente de grúas, pues los puentes de grúas pueden trabajar a 5 Hz, a 10 Hz, a 15 Hz o hasta 60 Hz. ¿Listo? Entonces, cuando sea menor a 30 Hz, pues muy probablemente toque colocar un ventilador externo o en este caso una ventaviola externa. ¿Listo? Acoplado a una bomba, aquí tenemos un acople flexible, tenemos una voluta con los sellos mecánicos, en este caso que los tenemos por acá. Tenemos también en este caso la turbina o el impeller y tenemos por ejemplo la voluta como tal, por aquí ingresa el agua y por la parte superior sale. Ese es como trabajaría una bomba centrífuga. ¿Listo? Uno de los secretos para ahorrar energía, realmente yo siempre lo menciono, es el algoritmo correcto para la máquina correcta. ¿Listo? Si no sabemos qué algoritmo de control estamos utilizando, pues no estamos trabajando de acuerdo a proceso y no vamos a ver los resultados esperados, ¿no? Muchas de las empresas que yo he visitado y demás no trabajan de acuerdo a proceso. Y en este caso, digamos que simplemente utilizan el variador para arrancar, parar, pero no para reducir la velocidad. Lo importante es trabajar de acuerdo a proceso y reducir la velocidad, hacer de pronto un control PID para poder trabajar de acuerdo a proceso. Vamos a verlo aquí. ¿Listo? Entonces, digamos que la evolución de las leyes, en este caso de control del variador, entonces, digamos que la tensión va de esa manera. La corriente, digamos que se comporta dependiendo del tipo de carga, ella aumenta o reduce dependiendo de, en este caso, de la carga que se tenga. Digamos que los variadores de velocidad trabajan bajo una ley de control que se llama V contra F o U contra F, ¿listo? Y digamos que trabajan bajo una pendiente, ¿listo? Aproximadamente en un equipo de 480 voltios es 7.67 voltios Hz, ¿listo? En un equipo de 480 y en un equipo de 220 es más o menos 3.8, ¿listo? Voltios Hz, ¿listo? A medida que regula él regula tensión y regula frecuencia, ¿listo? Básicamente para poder hacer el control de velocidad. Digamos que el torque dependiendo del tipo de carga, pues se va a comportar de una manera similar. Los variadores de nosotros pueden trabajar de 0 a 500 Hz. Y ustedes se preguntarán, ¿de 0 a 500 Hz? Uy, increíble, no lo puedo creer. Si un motor trabaja a 60 Hz, digamos acá o en Europa trabaja a 50 Hz. Los de nosotros son multipropósito. Pues sí, los motores en este caso asíncronos, lo ideal, ellos pueden mantener su torque, ¿cierto? Digámoslo aquí, hasta 50 o 60 Hz. Sin embargo, cuando ya llegan a esa frecuencia, pues ese torque empieza a decrecer. ¿Listo? Y digamos que a los 100 Hz yo puedo tener aproximadamente un 50% de disponibilidad del torque. ¿Listo? Aquí digamos que lo tenemos al 100%. Y a 120 Hz, ¿listo? Yo puedo tener una disponibilidad de torque, sigo bajando, y puedo tener una disponibilidad del 25% de torque, ¿listo? La diferencia entre los motores asíncronos y síncronos, ¿cuál es? Alguien que de pronto me repita ahí para hacer más interactivo la charla. Que uno tiene que... Creo que están tímidos. ¿Ahí me escuchan bien? Hola, hola. Desplazamiento. Sí. El deslizamiento. Eso, perdón. La diferencia. ¿Listo? Entonces, al tener el deslizamiento, ¿listo? Por ejemplo, por tener el deslizamiento, empiezan a perder el torque. Los motores síncronos no pierden el torque.
¿Listo? Y por eso se pueden trabajar a unas frecuencias mucho mayores. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo ya pruebas pues con la compañía más grande del país, que en este caso es Ecopetrol, y con la mismo hardware que se tiene, podemos trabajar las bombas a unas frecuencias de 240 Hz. ¿Listo? Entonces, tenemos la misma capacidad, el mismo equipo, el mismo variador de velocidad, un motor, en este caso síncrono, y lo podemos trabajar a 240 Hz. ¿Listo? ¿Por qué? Porque digamos que la relación de crudo en Colombia es 95-5. Yo tengo que bombear 95% de agua y saco 5 de crudo, o 98-2, o a veces cuando los pozos son muy aguateros, pues en este caso solo saco agua. Entonces a él que le interesa vender crudo, no le interesa vender agua. ¿Listo? Digamos que la potencia también empieza a incrementar a medida que incrementa, en este caso, la tensión. ¿Listo? Y existen estos algoritmos de control. Digamos que cuando empezaron los variadores de velocidad, lo más difícil no fue hacer el variador de velocidad, fue hacer el algoritmo de control. Entonces existe, en este caso, cuadrático, existe 2 puntos, 5 puntos, existe, en este caso, V contra F, U contra F, y existe Energy Saving. Si ustedes ven, mira acá cómo se posiciona cada algoritmo, ¿cierto? Dependiendo del tipo de carga. Y el torque siempre, pues, en este caso, tiene una zona de adaptación de torque y una zona dependiendo del motor. Digamos que en este caso los motores que ustedes más van a trabajar son los motores asíncronos. Ya después una zona débil después de los 60 Hz. ¿Listo? Entonces, digamos que las cargas, como indicaba mi compañero, las cargas que más ahorran energía, en este caso son bombas, centrífugas y ventiladores, y ellos pues tienen unas leyes de afinidad de los fluidos, ¿cierto? Son cargas para cargas de par variable, y digamos que en este caso, ¿cómo se comporta en este caso el caudal? ¿Listo? El caudal, digamos que en este caso, si yo bajo la velocidad al 50%, ¿cierto? La potencia que voy a utilizar es un 50%. ¿Listo? Digamos que está por acá. ¿Listo? Eso significa que son directamente proporcionales. Si yo, en este caso, muevo la presión, ¿cierto? En este caso, la presión es al cuadrado. ¿Listo? Entonces, la presión voy a tener... voy a reducir la presión. Si reduzco la velocidad al 50%, la presión va a ser un 25%. ¿Listo? Pero algo muy interesante, si yo reduzco la velocidad al 50%, la potencia es al cubo. ¿Listo? Y digamos que dependiendo del tipo de carga, pues voy a ahorrar, imagínense aquí, un 12.5%. ¿Cierto? Voy a estar la potencia utilizada. Ups, perdón ahí. 12.5%. ¿Listo? O sea, aproximadamente 13. ¿Listo? 12.5%. Entonces, si yo reduzco la velocidad, ¿cierto? Como es al cubo al 50%, pues voy a utilizar solo la potencia un 12.5%. Voy a tener un ahorro, imagínense, 87.5 en este caso por ciento de potencia voy a ahorrar. ¿Listo? Y de acuerdo a la perfil de operación, ¿listo? Es súper importante saber qué carga estamos moviendo. Entonces, por ejemplo, imaginémonos acá, ya como para entrar en los casos de éxito, creo que me estoy extendiendo un poco. En este caso, imaginemos un arranque directo, entonces tengo una potencia del 100%. Aquí lo que tengo pues es un seccionador, ¿cierto? Para hacer un arranque de un motor trifásico. Y digamos que en este caso yo le entrego la potencia eléctrica que está al 100%, la eficiencia en este caso del motor un 96%, la eficiencia de la bomba un 85% y una válvula de corte aproximadamente del 74%. Si yo pongo a arrancar este motor, pues la potencia es al 100%. ¿Qué hacen la mayoría de clientes? Pues estrangular la válvula, ¿cierto? El motor va al 100% de su operación y realmente lo que trabaja, necesita de acuerdo a proceso, es un 60% para cumplir, en este caso, su propósito. ¿Listo? Cuando yo coloco un variador de velocidad, en este caso yo puedo reducir la velocidad. Un variador altíbar es eficiente en un 98%. En esa transformación de energía, de pasar de AC
de AC a DC y luego otra vez al PWM, solo pierde una eficiencia del 2%, del 1.5%. No todos los variables son así eficientes, entonces súper importante también mirar el tema de eficiencia, porque en este caso, si yo no hago una buena clasificación del equipo, una buena selección, pues voy a realmente pagarlo en costos. El mismo motor con una eficiencia del 96%, la bomba una eficiencia del 85%, y en este caso yo tendría un ahorro aproximadamente de 25% o hasta más, eso depende mucho del proceso. Listo, aquí les puedo indicar, mire el datasheet de nosotros, el variador de nosotros es eficiente en un 98% y el potencial de ahorro está dentro del proceso. Por eso nuestros equipos se llaman Altivar Process. ¿Listo? Y al regular la velocidad del motor, yo puedo trabajar de acuerdo a proceso. Es básicamente el beneficio que se tiene con un variador de velocidad. ¿Listo? Vamos a ver de pronto aquí, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí, como para ya entrar a los casos de éxito. Muy buenos días, Rubén. Aquí nos pregunta Rafael Almenza, en las prácticas he visto que desconectan la carga para probar solamente el motor. ¿Se puede utilizar el variador para estas pruebas o tocaría hacer otra configuración de control? No, digamos que siempre lo ideal es que cuando tú vas a hacer un arranque de un equipo, primero hagas las pruebas, en este caso en vacío, ¿cierto? Porque desacopla la carga y pues verificas el sentido de giro, ¿no? La velocidad, la rotación del eje, las bombas tienen, digamos, una rotación. Cualquier equipo pues tiene cierto sentido, ¿no? Entonces siempre se hacen pruebas en vacío, sin carga, se desacopla la carga, se hacen pruebas, eso nosotros los llamamos prueba de solo run, y se hace la prueba y después de que ya la prueba de solo run, se prueban los interlocks, control, fuerza, ¿cierto? Durante un tiempo, puede ser 2 horas, 4 horas, en este caso para que el equipo opere muy bien, ahí sí se acopla la carga, ¿listo? Y se descarta todo, de pronto problemas mecánicos que ya se tengan, problemas de vibraciones, ¿listo? Antes de fallar un equipo siempre muestra, en este caso, vibraciones y demás, ¿listo? Yo he tenido aplicaciones donde he tenido que arrancar motores nuevos y, por ejemplo, a veces hemos encontrado que los rodamientos están averiados, entonces se producen muchas vibraciones. O el ventilador de pronto está rozando, está golpeando. Entonces ahí se tienen que hacer ajustes, ¿listo? No sé si hay alguna otra pregunta. Y hay dos preguntas más y nos dice Andrés Hurtado, ¿un variador me puede permitir utilizar un motor de 380p o 340 también P, utilizando conexión a la red de 220, creo que es voltios? Digamos que no, o sea, nosotros tenemos dos niveles de tensión. Los niveles de tensión que tenemos es 200 voltios en ese intervalo hasta 240 voltios AC, ¿listo? Entonces, si yo voy a trabajar ese motor, ese variador lo voy a conectar a un motor trifásico a 240. Y puedo, en este caso, el otro nivel de tensión lo tenemos de 380 a 480 voltios. ¿Listo? Esos son los dos niveles de tensión. Tenemos el otro que es de 500 voltios a 690, pero pues ese casi no lo utilizamos acá. ¿Listo? Este equipo viene con la sigla N4, ¿listo? En nuestra marca, y este otro equipo viene con la sigla M3, son los más utilizados. Tenemos otros niveles de tensión, pero estos son los más utilizados de distribución. Esto equivale a más o menos un 15% por debajo de la red, ¿cierto? O sea, él puede aguantar un SAC o puede aguantar un suel más o menos un 10%. Nosotros cumplimos también una norma, aproximadamente, ¿cuánto es eso? Como 225 voltios, ¿listo? Acá, por ejemplo, serían como 323 voltios y acá como 528 voltios. Lo que más afecta a los variadores de velocidad son los SAC y los suel, ¿no? Digamos que en este caso solo podrías trabajar entrada así, ¿cierto? Y salida trifásica, pero en esos dos rangos de tensión. No sé, Manuela, la otra pregunta.
Sí, ya esta sería la última pregunta que nos dice Eric Muñoz. ¿Cómo, perdón? Un variador se puede encender sin ponerle motor? Sí, claro, sí. Lo único que tienes que omitir es la pérdida de fase de salida, ¿no? Porque él va a ver una falla de que no tiene, en este caso, las bobinas del motor, ¿no? Entonces, lo puedes poner en vacío, inclusive tú puedes medir, por ejemplo, el nivel de tensión para probarlo en vacío, porque, por ejemplo, como te comentaba, los variadores trabajan bajo una ley de control que es B contra F. Entonces, por ejemplo, a los 30 Hz, yo espero que sea la mitad del nivel de tensión. Entonces, digamos que si es, en este caso, pongámosle que es 440, entonces a 30 Hz yo debería tener en bornes 220 voltios a 30 Hz. Y a los 60 Hz yo debería tener una tensión de 440 voltios. ¿Listo? Y ahí descarto si el variador está trabajando bajo esa ley de control, que es B contra F o U contra F. ¿Listo? Sí podrías hacerlo. Inclusive hay aplicaciones donde el motor está averiado y dicen, no, es que es el variador. No, yo puedo probarlo, en este caso omitiendo la pérdida de fase de salida hacia motor. ¿Listo? Entonces voy a continuar. Listo. Perdóname, señor Sí. Rubén, les recuerdo también a los participantes, por favor, registrar su asistente y poder participar en nuestro kit de IMSA. Ahora sí, adelante. Listo, gracias. Entonces, vamos a ver aquí de pronto, en este caso, pues unos casos de éxito, una historia de ventas que tenemos nosotros. En este caso, les voy a comentar en este caso, una planta de tratamiento, la planta de tratamiento de aguas residuales más grande que tenemos en el país. Listo, se llama Petar Salitre. En este caso, que hay por el lado de la 80, cerca al puente de Guaduas. Y en este caso, pues fue un caso de éxito. ¿Por qué? Porque pues, muchos de los equipos que se tienen ahí pues son de marca Schneider. En este caso, pues digamos que se hizo esta planta de tratamiento para recuperar el tema de la contaminación y el plan de saneamiento para el río Bogotá. ¿Listo? Hay desafíos del cliente que teníamos, pues cumplir la CREC 015 del 2018, digamos que la fase 1 lo estaban penalizando en este caso por bajo factor de potencia, digamos que en esta parte queda la zona 1, ¿cierto? O la fase 1, y nosotros trabajamos en la fase 2, ¿listo? Y también en la fase 1, ¿listo? También tienen equipos de nosotros, ¿listo? Entonces por aquí viene el río Bogotá, ¿listo? Y por aquí, en este caso, se tiene el sistema de bombeo. Ay, perdón, me equivoqué, es por acá. Acá empieza todo el sistema de bombeo, la captación de agua principal. Soluciones que teníamos ahí, pues todas estas soluciones, pero en este caso nos vamos a enfocar mucho en variadores de velocidad y ahorita les muestro un poco la combinación entre lo que fue variadores de velocidad. Beneficios que tuvo el cliente, pues en este caso cumplir la CREC 015 del 2018 y la CREC 519 del 2014, ¿listo? Para corrección y mitigación de factor de potencia y corrección de armónicos, ¿listo? Aquí tenemos pues todos estos equipos se implementaron allá, ¿listo? En este caso el segmento es aguas, ¿listo? En este caso pues queda acá en Bogotá, ¿listo? Este es como digamos como un diagrama de proceso. En este caso, esta planta de tratamiento puede tratar 7 metros cúbicos por segundo, un caudal medio aproximadamente de 14 metros cúbicos por segundo y en este caso máximo 23 metros cúbicos por segundo. ¿Listo? Entonces digamos que aquí tenemos, en esta zona tenemos la rejilla de pinos. En este caso aquí hay una rejillita que evita el paso pues de todos los sedimentos grandes. Aquí se tiene un puente grúa y se sacan todas esas rocas, etcétera, etcétera. Aquí ya pasa a unos decantadores, ¿cierto? A unos separadores donde está la reja de gruesos y separa ese material. Aparte de los más gruesos que vienen en la parte de atrás, ¿listo? Porque ahí pueden venir colchones, bueno, etcétera, troncos, etcétera. Tenemos el sistema de bombeo, ¿listo? El bombeo principal, ¿listo?
Y aquí tenemos ya otra rejilla de finos, ¿listo? Pero nos vamos a enfocar en estas bombas y les voy a mostrar. Entonces nos vamos a enfocar solo en este proceso. Después ahí seguimos también con bombeo veloz. Esta planta de tratamiento pues también es autogenerador. Esta planta genera 6 megavatios, ¿cierto? En este caso con el gas que se produce de, digamos, de descomponer esa materia prima que se tiene unos digestores y en este caso también tiene deshidratación de lodos, ¿listo? Esta, por ejemplo, fue nuestra solución. Digamos que en la planta de tratamiento fueron 10 variadores, en este caso de 400 caballos. La altura de elevación son 12 metros. La presión de entrada son 31 psi. Y cada bomba, en este caso eran bombas Flowser, cada bomba aproximadamente era de 6.300 metros cúbicos hora. ¿Listo? Entonces digamos que este es un caso de éxito que tenemos nosotros como Schneider. ¿Listo? Estos fueron los variadores de velocidad. Aquí, perdón. Le voy a bajar un volumen. No sé si escuchan ahí el volumen, ¿no? Creo que no. Entonces aquí pues tenemos todos los tableros, todos los SMs. Aquí en el tema de agua cruda, ¿listo? En la zona de agua cruda y acá en el bombeo de lodos, listo. Si ustedes ven, pues estos son los tableros que tenemos nosotros y este pues fue un caso de éxito de nosotros, ¿no? Algún día si tienen la oportunidad con el equipo de INSA, creo que por ahí está Margie, fuimos a esta planta de tratamiento. Creo que Margie está por ahí, sí. Margie, hola Margie. Creo que se fue. ¿Ahí me escuchan? Hola, hola. Sí, señor. Manuela, Erwin. Sí, sí, súper bien. Ok, listo. Digamos que esta fue una solución. Ustedes ven acá los motores, mire, motores verticales. Esto tienen un eje de 12 metros aproximadamente. Y aquí pues elevan esa agua hasta la parte superior donde hay otra trampa de grasas, ¿listo? ¿Por qué se hacen esos sótanos así en las plantas de tratamiento? Porque allá se produce un gas súper súper corrosivo, en este caso se llama ácido sulfídrico. Nuestros variadores de velocidad traen una certificación que se llama 3C3, que es grado de contaminación químico, y 3S3, grado de contaminación mecánico, donde soporta ese tipo de gases. En este caso, lo importante es que nuestros variadores de velocidad tienen ese barniz y evitan que se dañen esas tarjetas. ¿Listo? A ver, por aquí está Margie, está mirando ahí los equipos. ¿Listo? Un ejemplo. ¿Listo? Ahora aquí otra aplicación, en este caso una aplicación con una empresa canadiense, Red Eagle Mining, en este caso segmento de minería en Antioquia. ¿Listo? Ahí la solución o el requerimiento del cliente pues era mover la operación de esta mina. En este caso, ustedes saben que el oro se dispersó en el mundo en partículas y, por ejemplo, por cada 3 toneladas de tierra que yo muevo, solo saco 1 gramo de oro. Entonces tenemos que mover mucho volumen de oro. O es relativo, ¿no? Puede variar cada 4 toneladas, cada 2 toneladas saca 1 gramo de oro. La solución de nosotros, pues en este caso variadores de velocidad y pues con todo el tema de comunicación. Aquí algo súper importante que hablaba Erwin, la curva de la bomba o eficiencia de la bomba. Nuestros variadores de velocidad Altivar Process son los únicos en el mercado que traen esta función para saber el bit, el punto de mayor eficiencia de la bomba. ¿Listo? Aquí códigos QR de fácil mantenimiento. ¿Listo? Y que pues se puede integrar a cualquier tipo de sistema de control. ¿Listo? Entonces aquí si ustedes ven los contactores, los relés, la potencia, los sensores, en este caso los variadores, los tableros, en este caso sí se hicieran de manera local. Aquí por ejemplo la mina, en este caso un molino horizontal, ¿listo? En este caso para triturar la piedra. Aquí por ejemplo bombas, ¿cierto? Aquí tenemos bombas centrífugas, ¿listo? Aquí, por ejemplo, unos decantadores, ¿listo? Para separar digamos, el mineral, los sólidos, en este caso,
con los líquidos, listo, entonces se hace como unos decánteres, unos drenadores, luego un sistema de bombeo para pasar eso a unas mantas donde se separa el oro, listo. Bandas transportadoras, listo, bandas transportadoras que pueden tener hasta 1 kilómetro de distancia, listo. En este caso ya con nuestra solución Altivar en 900, como indicaba Erwin, también tenemos estos equipos y equipos que son muy robustos, ¿listo? Aquí, por ejemplo, ustedes ven los tableros eléctricos que se hicieron de manera local y un variador de velocidad de la marca Schneider, ¿listo? Estas son algunas aplicaciones, tenemos muchas más, ¿no? Simplemente traje a colación estas dos, porque me parece que las plantas de tratamiento de aguas residuales en este caso son súper importantes, en este caso para el tema de saneamiento y descontaminación de los ríos, y este de minería, donde también es un tema muy robusto y complejo.